Pam Reynolds estaba tendida en la camilla de cirugías. Tenía los ojos tapados con una cinta adhesiva. En su cabeza, una serie de electrodos estaban distribuidos para monitorear con exactitud la actividad cerebral. En sus oídos, una suerte de tapones con un fuerte pitido indicaban que el cerebro no tenía sensibilidad alguna. Fue cuestión de minutos para que su temperatura bajara a 10 grados centígrados. La respiración se detuvo, los latidos se frenaron. Todo indicaba que Pam Reynolds estaba muerta. Pero esta mujer, de 35 años, que estaba siendo intervenida en una sala del Instituto Neurológico Barrow de Phoenix, en Estados Unidos, extrañamente sintió que todo lo que estaba ocurriendo le estaba pasando de una manera muy viva, muy real. ¿Y qué tenía esta chica? Un aneurisma. Un aneurisma no es más que una protuberancia en un punto débil de alguna pared arterial. Los aneurismas se suelen dar en el cerebro y a veces salen en lugares bastante difíciles, bastante incómodos, bastante complicados de operar. Lo que hizo que se diera cuenta que tenía un aneurisma fue que en 1991, cuando esta mujer, que era cantante, estaba de gira, estaba de promoción de su último disco, un día esta cantautora estadounidense olvidó cómo hablar, no le salían las palabras y decía: qué raro, estoy aquí de gira y parece que me he olvidado de hablar. No podía hablar y también tenía un intenso dolor de cabeza y claro, fue al médico. Le hicieron una resonancia magnética y enseguida vieron lo que tenía: un aneurisma en el tronco encefálico. Estaba ya muy inflamado y el riesgo de que en cualquier momento pudiera haber un derrame cerebral estaba muy latente. Su doctor personal fue muy sincero. Le dijo: vete al mejor neurocirujano de Estados Unidos, que está en el Instituto Barrow, el doctor Robert Spetzer. Con él se abrió una puerta de que a lo mejor podía salvar su vida y que no moriría, no fallecería tan joven, porque le dijeron que este aneurisma era muy difícil de operar y que tenía muy poco tiempo de vida. La única opción viable que vio este médico, este reputado médico, fue intervenir el cerebro provocando un paro circulatorio hipotérmico profundo. ¿Qué significa? Consistía este proceso en enfriar su cuerpo, drenar la sangre y cortar el aneurisma. De esta forma, con la circulación y la función cerebral detenidas, se podía realizar el procedimiento sin apenas que después hubiera ningún tipo de problema. Pero bueno, básicamente todo esto, toda esta operación, se tenía que hacer con el paciente prácticamente muerto. Y aquí viene el misterio. Bueno, si ya es un misterio cómo los médicos cirujanos salvan vidas, aquí viene otro misterio, que es el caso que os quería comentar hoy. Un caso de ECM, un caso de experiencia cercana a la muerte. Y se dice que este caso, el de Pam Reynolds, es uno de los más increíbles, uno de los más estudiados y uno, digamos, de los más, pues, reales que se han podido ver en este tipo de experiencias, porque hay mucha controversia y mucha gente, muchos científicos dicen que, bueno, es el cerebro que crea imágenes antes de morir, tal y cual, pero es que lo que explica esta mujer, lo que contó esta mujer, es algo que se escapa de cualquier explicación. Todo empezó, la ECM
empezó muy pronto. Cuando el doctor Splisser hizo una incisión en el cráneo, la hizo de forma que para abrir el cráneo es fuerte y se hace con una especie de sierra, una sierra para huesos. En ese momento, cuando empezó a cortar el doctor, Pam empezó a experimentar este fenómeno, el fenómeno de las ECM. Según la mujer, la primera cosa de la que fue consciente fue del fuerte crujido que producía la sierra mientras estaba cortando su cerebro, su cráneo. Mis ojos estaban vendados. Tenía altavoces en mis oídos y había entrado en un estado de coma. En teoría no tenía que notar nada, ni escuchar nada, ni enterarme de nada. Pero empecé a escuchar ese desagradable sonido. El sonido de una sierra rompiendo los huesos de su cráneo. De repente, no sé cómo, salté fuera de mi cuerpo para ver lo que estaba ocurriendo. Parecía estar situada encima del hombro del doctor. Podía ver el instrumento que hacía aquel ruido tan horroroso y no era en forma de sierra como todos conocemos. Era una especie de cepillo de dientes eléctrico, de metal. Tenía un recipiente próximo que había algunos enganches. Y recordó, no sabe por qué, que ese recipiente y esos enganches donde pues estaba esta sierra y se iban colocando los restos, los trocitos de cráneo que se iban rompiendo, se parecía mucho a una cosa que tenía su padre donde guardaba las llaves. No sé por qué en su mente en ese momento tan pues increíble le vino a la cabeza un recipiente que utilizaba su padre que se parecía mucho. Eso es lo que contó Pam sobre ese instante inicial en el que veía cómo el doctor iba rompiendo su cráneo para empezar la operación. Y la mujer lo ha descrito en muchas entrevistas, creo que se hizo hasta un documental suyo, se han escrito libros, y la mujer describía, después de eso, que empezó a notar una indescriptible sensación de salida de su cuerpo. Es como, ella contaba que había como... Ella había salido del cuerpo, se veía encima del hombro del doctor, pero después ya notó como si hubiera perdido pues un montón de kilos de peso. Se notaba súper liviana, se notaba súper, digamos, libre, se notaba sin peso, pero se seguía viendo en esa sala de operaciones y seguía viendo todo lo que estaba ocurriendo. Fue maravilloso, dijo, sentir esa sensación como si hubiera perdido 300 kilos. Podía moverme de un lado a otro, a voluntad. Mi mente era la que me llevaba a donde quería ir. No sentía dolor, ni sufrimiento, ni miedo. Y mientras flotaba, me di cuenta de una serie de detalles importantes que luego serían confirmados por el equipo médico. Mi cabeza había sido afeitada solo por un lado, y luego noté que los cirujanos cardíacos habían localizado una arteria y varias venas en mi costado derecho. Escuché claramente al cirujano decir que las venas eran demasiado pequeñas para el bypass cardiopulmonar y que tendrían que utilizar unas venas de mi pierna izquierda. Imaginaos lo increíble de esta operación, que era una operación, bueno, a vida o muerte. Y la operación, después de eso, si ya no era delicado, entró en una de sus fases más heavy. La temperatura de Pam fue bajando, la tenían que bajar a unos 10 grados, y se produjo un paro cardíaco completo. El paro se lo hicieron inyectando en su corazón cloruro potásico. Ella veía como los sensores de las máquinas, de ese pitido, de ese sonido que hemos oído al principio,
mostraban que el cerebro de la mujer, su cerebro, ya no tenía actividad sanguínea y que la mujer estaba básicamente en paro, en coma y muerta. El corazón estaba detenido, no había signos de ondas cerebrales. Pam Reynolds en ese momento estaba muerta, pero inducida por los médicos para realizar esa dificilísima operación. Y en ese momento Pam relata que después de eso, si ya no había vivido cosas, porque se acuerda absolutamente de todo, ojo, eso es un tema a tener en cuenta, en un dato que quiero que recordéis, que se acuerda de todo lo que ocurrió. Y aquí va como la tercera fase de esta ECM, de esta experiencia cercana a la muerte, y es que Pam Reynolds relató que a partir de ahí, cuando estaba ya clínicamente muerta aposta por los médicos, tuvo una experiencia extrasensorial sublime. Dijo: tuve la sensación de ser arrastrada, pero no contra mi voluntad. No me opuse porque quería marcharme. Fue como si me elevara en un ascensor a gran velocidad. Luego reconocí la voz de mi abuela fallecida. Escuché su voz, llamándome, pero no era una voz procedente de las cuerdas vocales. Simplemente era como, digamos, una especie de telepatía. Me miró y yo entendí todo y entendí lo que me quería decir. Poco a poco fui distinguiendo distintas personas y me daba cuenta de que estaban hechas de luz. Eran personas que yo reconocía, pero su cuerpo es como si estuviera hecho de luz. Reconocí a gente, pues, de una manera como si nunca nos hubiéramos separado. Sentí amor, cariño, protección. Y sentí muy intensamente que había sido llevada a ese lugar para estar protegida. Me sentí divinamente. Después contó que se había encontrado también con un grupo de parientes fallecidos que la rodeaban y la alimentaban. Eso es un dato que en ninguna experiencia cercana a la muerte se habla de alimentación, de comer, de beber. Y Pam Reynolds sí que lo relata. Dice que no lo hacían pues dándole comida por la boca, sino que la alimentaban con una especie de líquido, de algo burbujeante, y eso le hacía sentir pues sensación de plenitud, de estar llena. Después vio a un tío suyo que había muerto a los 39 años, muy joven, que casi no conoció, y un montón de gente. Mucha de esa gente decía que no la reconocía, pero se sentía muy profundamente conectada con ellos. Ella describió eso como no eran, digamos, amigos o personas que había conocido en vida, sino que lo sentía como si fueran sus antepasados. Que ese es otro dato súper importante, porque normalmente nadie habla de experiencias cercanas a la muerte que ve a sus antepasados, tatarabuelos, que no ha conocido. Lo que le sorprendió, y eso lo repitió un par de veces, lo repite cuando lo contaba en la entrevista y tal. Lo que le sorprendió que era la forma de la comunicación, la forma de comunicarse con esas personas. Dijo que es mucho mejor que la comunicación verbal, que prácticamente a modo de telepatía se comunicaba con toda esa gente. Lo explicó de esta manera. No hay que buscar palabras exactas, no hay que pensar lo diré de esta manera, de otra. No, simplemente esta experiencia de comunicación se produce muy rápido y básicamente, ¿cómo explicarlo? Sería pues lo que tú piensas en tu interior, eso directamente se transmite a la otra persona sin hablar. Es como si dices, piensas, me gusta esta persona,
Y esta persona enseguida recibirá el mensaje de forma, pues, como si fuera por telepatía o por wifi o... Para explicarlo de una manera un poco sencilla, sería una cosa así. No importa buscar palabras para explicarlo. Y ese es otro punto bastante interesante de este tema. No hay malas interpretaciones. Lo que se dice es la verdad. Es lo que ya dijo no lo había visto aún, esta frase, pero es lo que os he explicado. Que es lo que tú piensas en el interior, lo que tú piensas de primeras, digamos, es lo que se transmite. Claro, Pam Reynolds, en este punto, también confesó que aparte de todo eso que había vivido, pues le preguntaron, ¿y dónde estabas? ¿En qué entorno estabas? ¿En qué lugar estabas? Y dijo, era increíble la belleza del entorno, la sensación de amor que se sentía y la luz que había. Pregunté a mi abuela si la luz a nuestro alrededor era la luz de Dios. Y todas las personas que había al lado suya se pusieron a reír. Y su abuela le dijo, no cariño, la luz no es de Dios. La luz fluye cuando Dios respira. También le sorprendió la diferencia entre los colores que había visto en la Tierra y los colores que veía en este lugar. Decía que eran mucho más intensos y que eran mucho más hermosos que los vividos en su vida terrenal. Yo era compositora de música, así que me sentí fascinada de observar que cada uno de los seres que estaban a mi alrededor emitía una nota musical. Ojo, como una vibración, que combinada con otras producía una bella armonía. En ese momento empecé a explorar mi propio estado no físico y me di cuenta de que había retenido mi apariencia normal. Me llevé las manos a la cara y al verla supe que estaba allí y podía sentirme, no era, digamos, un fantasma o algo transparente. Lo raro fue que no me sentí muy diferente a la forma en la que me siento hoy aquí, en la Tierra. Sin embargo, no sé cómo explicarlo, no tengo palabras. El tema es que no notaba densidad de la carne. Las manos decía que carecían de densidad, pero las notaba fuertes. En todo caso dijo que ese entorno era como si los cuerpos estuvieran flotando en el aire, había mucha luz, también había sombra, pero la sombra no se proyectaba. Una cosa muy extraña que solo seguramente puede haber vivido ella en su cabeza, digamos, puede haber vivido en su cabeza porque no sabía explicar muy bien esto de la sombra y claro, hasta que tú no lo vives, hasta que a ti no te pasa, yo creo que es muy difícil explicarlo, pero bueno, ella, la verdad, estuvo dando unos detalles increíbles y dijo, eso me hacía pensar que tal vez no estaba en el paraíso, sino en un espacio intermedio donde me cuidaban, como una sala de la entrada de algún sitio, como si fuera, pues, sí, digamos, la sala de espera, donde te cuidan, donde estaban todos sus familiares. Y por eso decía que lo de las sombras, porque veía como sombras, que por eso decía que no era el paraíso 100%, por eso, porque había mucha luz, mucha armonía, mucho amor, mucha paz, música que emanaba de las personas que había por ahí, pero que había como estas sombras que le hicieron creer que era como una fase antes de llegar al paraíso. Bueno, durante todo este tiempo, los médicos, que ese tiempo que ya estaba viviendo, todas estas experiencias, estas ECMs, los médicos seguían trabajando. Llevaban horas, más o menos duró la operación unas 7 horas. Al término de la intervención, quitaron el aneurisma mortal, cerraron el cráneo, pero hubo bastantes contratiempos.
El monitor silencioso del corazón empezó a registrar actividad de fibrilación ventricular, un ritmo cardíaco letal que, si no se corregía rápido, podía haber hecho que muriera en plena operación. El aneurisma había sido eliminado. Los cirujanos decidieron activar una arteria, pero no hubo respuesta. En ese momento, cuando los cirujanos estaban, porque ya estaba en esa especie de paraíso o antesala del paraíso, pero también estaba dando cuenta de todo lo que ocurría en la sala de operaciones. Dijo que en ese momento, cuando le activaron esta arteria para que llevara al corazón sangre, lo hicieron manualmente, no sé cómo lo hicieron, pero bueno, me quito el sombrero ante los cirujanos y médicos. Dijo que en ese momento apareció su tío y lo condujo, su tío la condujo de vuelta al túnel por donde había entrado, y de esa forma pudo ver el cuerpo sin vida y los médicos que estaban intentando reanimar ese corazón, que parecía haber sufrido un percance y que no volvía a latir. Cuando vi mi cuerpo, no quería volver a él. Tenía un aspecto espantoso. Parecía que estaba muerta. Me asusté y no quise mirarlo. Le dije a mi tío que no quería volver. Entonces él amablemente me habló, me contestó que no podría quedarme y que mis hijos todavía eran pequeños y me necesitaban. Yo, muy egoísta, después de ver toda esa antesala del paraíso, respondí que quería regresar, que los niños pues se arreglarían sin mí y que ya nos veríamos cuando ellos murieran. Él me respondió que regresar al cuerpo era como tirarse a una piscina, que solo había que saltar. Pero yo seguí negándome hasta que mi tío me empujó. Golpeó mi cuerpo en el momento en que mi corazón estaba siendo activado otra vez. En ese instante, el ritmo era satisfactorio. Estaba viva. Noté que estaba viva otra vez, pero me sentía incómoda. Durante un buen rato estaba enfadada, me sentía furiosa con mi tío por empujarme hacia mi antiguo cuerpo. Pero él tenía razón. La vuelta al cuerpo fue como si hubiera saltado a una piscina, aunque una piscina de agua helada, porque sentí mucho dolor. Pam Reynolds, al cabo de un rato, recobró la conciencia en la mesa de operaciones, y mientras los cirujanos la desconectaban de todos los aparatos, la mujer se dio cuenta que estaba sonando, una pequeña radio. Era un clásico que todo el mundo conoce de la música rock, la canción Hotel California, del grupo The Eagles. La letra decía: puedes irte cuando quieras, pero nunca puedes irte del todo. Mencioné esto luego a uno de los cirujanos y se quejó de lo increíblemente insensible que era eso. Se echó a reír y me dijo que necesitaba dormir. Este increíble caso de Pam Reynolds sería recogido posteriormente en el libro del cardiólogo Michael Sabom, titulado Like and Dead, de 1998, y es considerado en la actualidad una de las pruebas científicas más sólidas de la supervivencia post-mortem de la conciencia. Pam fallecería 20 años más tarde, en 2010, debido a un problema cardíaco. Pero su experiencia cercana a la muerte ha sido considerada por algunos como una sorprendente evidencia de que la conciencia, después de que nos quedemos sin signos vitales, sin cuerpo, después de morir, la conciencia o el alma sigue viva después de la muerte.
¿Es la mente que crea todo eso para que muramos tranquilos? ¿Es la adrenalina, los medicamentos, nuestras vivencias que crean como una película para que no suframos? Siempre habrá especulación, siempre habrá mucha gente que cree una cosa, que cree otra. El problema es que hasta que no nos pase, no sabremos qué ocurre después de la muerte. Yo sí creo que el alma se va a algún sitio. Yo sí creo que no morimos y no pasa nada. Yo sí creo que a lo mejor volvemos como partículas al universo. O a lo mejor nos quedamos, quién sabe, si existe un Dios. A lo mejor, si lo hemos hecho bien, nos vamos a su paraíso. Después, no solo es increíble esta historia por lo que contó tan detallado de ese lugar donde estuvo, sino que describió perfectamente todo lo que hicieron los médicos durante esas 7 horas. Describió los aparatos que usaban, bueno, absolutamente todo. Y los médicos dijeron que era imposible que pudiera acordarse de eso porque estaba en coma inducido, parada cardiorrespiratoria, y es como si estuviera muerta durante un par de minutos mientras le extirpaban el aneurisma. Así pues, ¿cómo es posible que esta mujer recuerde todo eso, viera todo eso, sepa tantos detalles de su operación y encima haya estado en la antesala de, según ella, el paraíso? ¿Fue su mente? ¿Fue la mente que crea estas películas para que muramos en paz? ¿O de verdad estaba en el otro lado y su familia la hizo volver? ¿Su tío? ¿Y por qué su tío? ¿Por qué no su abuela o su madre? ¿O por qué su tío? Es un caso increíble. Es un caso, el de Pam Reynolds, uno de los, digamos, mejores de la historia que se conocen. Porque hay gente que sí, que recuerda: yo vi el túnel, vi a unos familiares, después volví. Pero es que esta mujer describe perfectamente todo y cosas que no describe nadie. Describió un par de situaciones y detalles que son increíbles. Si era así la muerte, yo estoy tranquilo, porque si todo el mundo va a esta especie de paraíso, pues no hay que tener miedo. Pero ¿y si has sido un asesino, un estafador, un violador? ¿También va a ese paraíso? ¿Y por qué algunos vuelven de la muerte a la vida y otros no? Porque hay gente que no tiene ningún tío que los empuje otra vez a su cuerpo. Es un misterio, yo creo que el más grande, que es qué ocurre después de la muerte. Y las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, son algo que hasta que nos ocurra nadie puede dar una explicación científica ni una explicación veraz de lo que es. Por eso, quién sabe si al morir todos vamos a algún tipo de paraíso, o quién sabe si al morir no ocurre ya absolutamente nada. Gracias a todos y hasta la próxima.